Bueno, me alegra verlos esta mañana. Un saludo a todos los que están en casa. Recuerde que Dios ama al dador alegre. Y aunque haya frío, lluvia, podemos estar alegres, ¿verdad? Bien. Un saludo a todos los que están en casa, en transmisión. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque podemos ofrendar. Amén. Usted sabe que la ofrenda es una forma de adorar a Dios, ¿verdad? Ofrenda es adoración, ofrenda es obediencia, ofrenda es confianza, ¿sí? Ofrenda es gratitud y también ofrenda es reconocimiento, porque le decimos a Dios que Él ha sustentado nuestras vidas y que Él va a seguir sustentándonos. Ofrendamos no para que Dios nos dé, nos ofrendamos porque ya Dios nos ha dado, pero seguimos confiando que Él proveerá según nuestras necesidades. Amén. Si alguien se quedó esta mañana en casa y está pensando, bueno, ¿yo cómo puedo ofrendar? Tiene varias opciones de hacerlo. Una es a través de las transferencias bancarias. Otra es que aparte en su sobre lo que va a darle al Señor y entre semana o el próximo fin de semana pueda hacerlo llegar, si no puede hacer una transferencia. Sea el medio que quiere usar, hagámoslo con alegría porque Dios ama al dador alegre. Amén. Si puede levantar sus manos. Señor, gracias te doy por la capacidad que has dado a nuestras manos de producir el sustento. Gracias por la sabiduría, gracias por las empresas, los negocios. Gracias por lo que has puesto en nuestras manos para lograr el sustento. De lo abundante que nos has dado, estamos hoy entregando a ti en adoración, en reconocimiento, en gratitud, en obediencia, una parte, Señor, de lo mucho que tú nos das. Lo hacemos con alegría, como dice tu palabra, y nos gozamos de poder exaltar juntos tu nombre. Señor, bendice nuestras manos para que puedan tener la capacidad, la sabiduría para seguir laborando, y danos tu gracia y bendice cada empresa, cada negocio donde podemos estar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero recordarle que debe ser para una empresa, para una familia, debe ser una bendición contar con su vida como uno de los trabajadores, porque a través de su relación con Dios, escuche esto, a través de su relación con Dios, Dios bendice el lugar donde usted está trabajando. No los veo muy convencidos. ¿Sí? Por causa de la presencia de Dios en José, Dios bendecía todo lugar donde estuviera José. Aunque fuera la misma cárcel, allí estaba la bendición de Dios. Y usted es alguien que es bendición para su familia, usted es alguien que es bendición para su empresa, usted es alguien que es bendición para el negocio, sea suyo, sea en sociedad, sea de otra persona. Usted es bendición porque usted porta la presencia de Dios, y portar la presencia de Dios es la seguridad de que somos bendición. ¿Sí? Bendición. Así que amén, de un aplauso al Señor. Sí, es importante eso. Sé que muchas personas están esforzándose por buscar su empleo, su trabajo, y oramos que Dios les provea, y una vez estén en sus trabajos, entonces poder mostrar la gracia y la presencia del Señor. Estamos hoy concluyendo la serie del mes de mayo, Vuélvete a enamorar. Hoy estamos concluyendo esa serie. No sé cuántas cosas usted haya disfrutado en este tiempo, en esta serie en el mes de mayo,
Yo lo he disfrutado no solamente preparándolo, sino también compartiendo y repasando entre semana. Recuerde que si usted quiere repasar algo de la serie que se estuvo viendo durante todo el mes, usted puede entrar al canal de YouTube La Promesa SC y entonces allí ver cuál de esas palabras, cuál de esas enseñanzas quiere recordar, y puede volver entre semana y repasarlo, volver a escucharlo. No le cobran nada. Ya con que tenga datos y demás es más que suficiente. Lo puede hacer a través de su PC o a través de su celular, pero sepa que está esa herramienta, esos recursos allí. Por ejemplo, la última enseñanza que se dio hace 8 días sobre 7 verdades de cómo mantenerse en el primer amor. En esta semana que ha sucedido, en esta semana que ha pasado, más de 350 personas han estado yendo o visitando esa conferencia, así que me alegra que sea de bendición para los creyentes. Amén. Las personas que están en este momento conectadas a través de la transmisión, que por diferentes motivos están escogiendo la transmisión, por supuesto que hacen parte de la iglesia, y a todos les damos la bienvenida. No pregunté esta mañana si había con nosotros alguna persona nueva, por las caras que veo creo que no, pero en todo caso demos un aplauso de bienvenida a todos. Amén. Bien. Varias personas me dijeron que están afectadas de la salud y prefirieron entonces quedarse por motivos de gripa y demás, y han pedido oración, y hemos estado orando por ciertas personas. Yo creo que Dios atiende a la oración, y por eso cuando me piden oración, por supuesto que le pido: Señor, tal persona está pidiendo, entonces me atrevo a orar porque sé que Dios escucha la oración. El profeta Isaías dice que el oído de Dios no se ha cerrado y que la mano de Dios no se ha recogido. Su mano sigue extendida, su oído sigue abierto, y usted y yo seguimos teniendo fe para pedir al Señor conteste nuestras peticiones. Amén. Y lo hacemos con gozo. Entonces mencioné que la serie estamos completándola. Hablamos de esas 7 verdades de mantener el primer amor. Hablamos de lo que es obedecer como muestra de nuestro amor, confiar como muestra de nuestro amor, y mencionamos de las 7 cartas que están en Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias del Asia Menor, pues que llegaron a ser las ciudades fuertes en la obra misionera. Luego que el evangelio salió de Jerusalén, después de ciertos años de estar creciendo allí, que vino la persecución y tuvieron que salir de Jerusalén, invadir Samaria, invadir Judea y después salir fuera del territorio de Israel. Entonces comenzaron los viajes misioneros, Hechos capítulo 14, 15, 16 en adelante, y entonces se comenzaron a establecer esas iglesias, a crecer, y una de las iglesias que más crecimiento logró fue la iglesia que se estableció en la ciudad de Éfeso. Si ustedes y leemos nosotros en el texto bíblico, en Éfeso durante muchos años, una tradición fuerte, existió un templo grandísimo a Diana de los Efesios, a la diosa Diana, que era conocida en el antiguo mundo, en el tiempo antiguo, pues como la reina del cielo, y se brindaba adoración. Llegó los creyentes y el evangelio allí a Éfeso, y la iglesia comenzó a crecer, pero había una gran discordia y dificultad. Pablo llegó allí, en la plaza pública de Éfeso sucedió algo importante, porque gente que comenzó a creer y a seguir el evangelio comenzó a traer de sus casas templecillos, imágenes, libros y cosas que tenían de Diana, y como ya entendieron que el único Dios verdadero es el Señor Dios de los ejércitos, entonces quemaron todos esos libros y demás, y eso fue todo un alboroto y unas dificultades por toda esa situación. Pero la iglesia llegó a crecer. Uno de los pastores que tuvo la iglesia de Éfeso es conocido en la Biblia como el anciano de Éfeso. El término anciano es mensajero, así que es posible que
se relata en la Biblia sobre los ancianos refiriéndose a los pastores. El anciano de Éfeso, un viejito muy sabio, el apóstol Juan. Quizás de los 12 apóstoles, el más longevo, el que llegó a tener más vida, fue este hombre, un gran defensor de la fe. Fue desterrado, fue cautivado en una isla, lo metieron por allá a una isla de Patmos, y en esa isla recibió toda la revelación del Apocalipsis. Y ahí está el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia que ha crecido, una iglesia que está bien doctrinada, una iglesia que tiene discernimiento, que estudia la palabra del Señor. Pero una queja de Dios contra esa iglesia es que se descuidó en sus diferentes actividades y entonces abandonó ¿qué? Su primer amor. ¿Había solución? Sí, porque Dios nos habla no para condenarnos, Dios nos habla para corregirnos. Diga eso: Dios me habla para corregirme. Sí. Gracias a Dios, ¿no? Amén. Sí. Si a usted en la antigüedad le presentaron un Dios que en la primera equivocación le mandaba un rayo, un tren y lo mataba, ese no es el Dios de la Biblia. Al Dios que conocemos en la Escritura es un Dios de perdón, un Dios de gracia, un Dios que nos sigue dando oportunidad, un Dios que todos los días nos escucha, un Dios con el cual podemos relacionarnos, un Dios que tiene misericordia, un Dios al cual podemos adorar en esta mañana. Amén. Bendito sea su nombre. Y la iglesia fue llamada, la iglesia de Éfeso fue llamada a volver al primer amor. Haz las primeras obras, le dice Dios a esa iglesia. Vuélvete a enamorar. Y estamos hablando acerca de eso, de vuélvete a enamorar. Y vamos a cerrar esta serie del mes con una frase que aparece precisamente a las 7 iglesias. Mire esto: sea que la iglesia tenga muchas cosas que corregir, o pocas cosas que corregir, o una sola cosa por corregir, sí hay algo importante que todas las 7 iglesias recibieron. Todas las 7 iglesias recibieron. Y usted va a leer, y vamos a leer esta mañana y ver en la Escritura que a todas estas iglesias de toda el Asia, a todas estas ciudades, hay una frase, hay un mensaje que a todas se les da. ¿Sabe cómo terminan cada una de las cartas? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Recuerde que el término iglesias no son bancas, no es templo, no son instrumentos, no son edificios. Cuando dice a las iglesias se está refiriendo a personas. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a cada creyente. ¿Está escuchándome? Entonces vamos a hablar sobre la importancia de atender a la voz de Dios. Atiende a la voz de Dios. Atiende a la voz de Dios, ¿sí? Los hombres y mujeres mencionados en la Biblia como héroes de fe aprendieron a oír a Dios, aprendieron a consultarle a Dios cada una de sus situaciones. Y en este tiempo, aunque estamos en medio de un mundo apurado, un mundo ruidoso, un mundo convulsionado, aún en este tiempo es posible seguir oyendo la voz de Dios. Quiero reiterar eso. Es verdad, el tiempo actual es un tiempo apurado, es un tiempo difícil, es un tiempo ruidoso, es un tiempo que no nos facilita escuchar la voz de Dios. Las personas que vivieron hace muchos años, ya fuera en las ciudades, en los campos, nos pueden decir: antes era todo más tranquilo, menos ruidoso, y uno va a ciertos lugares, al campo y demás, y sabe que las cosas se viven a otro ritmo, más, no hay tanto ruido, no, sí. Pero aún en medio de un mundo así como el que vivimos, y que se pondrá más difícil, y que se escucharán detonaciones y guerras y rumores, pero aún así, hasta el último momento, si hay algo que necesitamos entender y aprender, es oír
la voz de Dios. Es más, escúcheme esto que voy a decir. Es más, entre más nos acerquemos a los días finales, se nos exige mucho más estar afinados, sintonizados con la voz de Dios. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque la Escritura previene que en el tiempo final se levantarán muchos diciendo: aquí está el Cristo, y otros: aquí está. Y entonces habrá mucha confusión y comezón de oír, dice en Timoteo, y muchos mensajes falsos. Por eso usted y yo necesitamos estar súper entrenados con la voz de Dios. ¿Súper qué? Entrenados con la voz de Dios, ¿sí? A eso se refirió el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Sí, así que usted y yo debemos distinguirnos por ser gente muy capaz de entender qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios. ¿Estamos, hermanos? Recuerde, a todas las 7 iglesias, todas recibieron el mismo mensaje al terminar: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a cada iglesia. ¿Qué le habló el Señor esta semana? ¿Cuál fue la indicación de Dios a su vida? ¿Qué Dios le va a decir hoy? ¿Qué va a hablarle el Señor mañana? No se le haga raro que Dios quiera hablarle todos los días. Un padre que ama todos los días comunica algo. Lo repito, un padre que ama todos los días comunica algo. Y un hijo que ama todos los días atiende a su padre. Usted y yo mostramos amor por Dios atendiendo a su voz. Atendiendo a su voz. Y vamos a entender qué significa eso: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase está repetida 7 veces. Capítulo 2 verso 7, capítulo 2 verso 11, capítulo 2 verso 17, capítulo 2 verso 29, capítulo 3 verso 6, capítulo 3 verso 13 y capítulo 3 verso 22. Y si usted y yo entendemos algo, el 7 en la Biblia también tiene una inscripción que es algo que viene del cielo. La Biblia se refiere a las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y otras cosas más con respecto. 6 número de hombre, 7 número de Dios. Así que cuando algo está repetido en la Biblia 7 veces, definitivamente es algo que es súper importante. Y es súper importante: el que tiene oído para oír, oiga. A ver, pero hasta donde entendemos, el oído no se puede quitar. Revísese, ¿trajo a culto los oídos? Ay, sí, no se me cayeron. Vaya, pero no es como las llaves o algo que se me refunde. Pero ¿por qué esa manera de decir? No es solamente que tengamos oídos, es que aprendamos a prestar ¿qué? Atención. ¿Aprendamos a qué? A prestar atención. No todos, escuchen, no todos los que escucharon las enseñanzas de Jesús atendieron a las enseñanzas de Jesús. No todos los que escucharon los mensajes de Jesús, no todos lo entendieron, no todos lo siguieron. Pero algunos que usaron bien sus oídos, escucharon el mensaje. Y cuando alguien escucha con atención el mensaje de Dios, ese mensaje es un mensaje transformador. Nadie sigue siendo igual cuando atiende a la voz de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días en el sermón? ¿Escuchó al Señor hablarle a su vida en algo de ello? Espero haya sucedido algo con su vida. Muy bien,
Muy bien, atiende la voz de Dios. Jesús plantea: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Quiero trazar unas verdades. Número uno, cuando Dios habla, no hay duda que es su voz. Número uno, cuando Dios habla, no debe haber ¿qué? Duda de que es su voz. Miremos en Juan capítulo 10, verso 4. Juan capítulo 10, verso 4 dice: va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Interesante esa expresión. Porque conocen ¿qué? Su voz. La escritura dice allí en palabras de Jesús que Dios conoce a cada ¿qué? Oveja. Dios conoce a cada ¿qué? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Una oveja. ¿Cómo se refería David a esa relación entre Dios y él? El Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, ¿yo soy qué? Una oveja. Entonces Él me va a guiar a los pastos ¿qué? Delicados, los mejores, para comer, para descansar. Y así sigue hablando acerca de cómo Él se ve delante del Señor. Usted y yo somos ovejas. No es con A, es con O. Usted y yo somos ovejas. Si usted se porta de una manera diferente, usted quiere volar y las ovejas no vuelan. Las ovejas conocen la voz de su pastor y ¿qué? Y le siguen. Y le siguen. Note esto. En lo que hemos estudiado, los que nos han enseñado, lo que hemos nosotros leído y lo que seguiremos investigando, pues se nos seguirá diciendo que entre los animalitos, uno de los más torpes son las ovejas. Parece que la oveja es más burro que el burro. Mire que el burrito no necesita vivir en manada, la oveja sí. Por eso cuando alguna se sale del redil, no se puede dejar así, porque o termina muerta o se pierde. La oveja tiene incapacidad de volver por ella sola, toca salir a buscarla. Y entonces hay que arriesgar a las que están, encerrarlas y ir a... ¿sí? Pero aún con todo eso, sí hay algo que tiene la oveja que es muy interesante con respecto a otros animalitos, y es la capacidad de identificar la voz de su pastor y no la de un extraño. Interesante eso. Interesante que un animalito pueda tener en su memoria y demás la capacidad de decir o saber que la voz que la está llamando es el pastor de ella. Interesante. Ahora, trayéndolo a la vida cristiana, pues es fabuloso, es maravilloso que los creyentes identifiquen a su pastor. Ahora, no estoy diciendo sobre identificar a aquel que está predicándole, estoy hablando de seguir al Señor. Seguir al Señor. Ahora, que Dios le habla a la iglesia a través de, por supuesto, y hay que aprender entonces a someternos y a obedecer. Pero es interesante esa capacidad, que por más torpe que sea ella, sin embargo, tiene la capacidad de saber cuál es la voz de su pastor para poder seguirle. Se puso de moda por la pandemia, lo dije el otro día y tengo que repetirlo hoy. Se puso de moda por la pandemia las ovnis. Ovejas. ¿Ovejas qué? Voladoras no identificadas. Que están por aquí, por allá y no han logrado establecerse. Y pasan los meses, pasan los años, pierden su relación con Dios, se pierden
por querer volar y las ovejas no vuelan. ¿Me está entendiendo el mensaje? En otras palabras, no sea abeja, siga siendo una y entrene. Vamos a hablar en el punto 4 acerca de entrenar nuestro oído. Este primer punto dice: cuando Dios habla, no hay duda que es su voz. La oveja oye la voz y le sigue. Su voz no deja duda ni sombra. ¿Sabe que hay un texto en la escritura que dice que Dios no es, en Él no hay sombra de variación? Dice así la escritura. En Él no hay duda. Cuando tú sigas al Señor, cuando tu fe se afirme en Dios, que tu fe no sea como una onda del mar que va para allá y para acá, sino que necesitas ¿qué? Afirmar. Así que es importante eso. Cuando Dios habla, ¿sí?, no debe haber duda que es su voz. Número 2, cuando Dios habla, presta toda la atención. Escucha, no solamente con tus oídos, escucha con todo tu cuerpo, ¿sí? Tus oídos oyen, tu mente comprende, tu corazón cree, tu voluntad acepta, tu cuerpo ejecuta. Note que oír la voz de Dios debe involucrar todo nuestro cuerpo. ¿Estamos, hermanos? Todo nuestro cuerpo. Esto es importante. En los talleres para las parejas, los talleres de enriquecimiento matrimonial, cuando tratamos el tema acerca de la buena comunicación, enseñamos a los cónyuges: usa todo tu cuerpo para entender el mensaje que está recibiendo. Porque aunque a veces se usen las mismas palabras, no siempre significa lo mismo. ¿Estamos? No siempre significa lo mismo. Así que es importante prestar atención con todo nuestro cuerpo, encontrar qué significados hay detrás de las palabras, porque las expresiones que no son verbales también hablan. A veces comunicamos sin decir palabras, comunicamos cosas. Por eso existe también el lenguaje de señas. Y por eso a veces entre las familias, las mamás hacen cierta seña a sus hijos y sus hijos ya saben que están amenazados. Ya es suficiente. O que la esposa le diga: ya él sabe que diga algo más y va a tener problemas. Lenguajes de señas, ¿sí? Nosotros debemos atender con todo nuestro cuerpo a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Mire esto, mire cómo presenta la Biblia esto de involucrar todo nuestro cuerpo para saber qué es la voz de Dios. Elías, que fue un profeta pues muy capacitado para oír la voz de Dios, sabía muy bien, pero tuvo un momento de confusión porque se puso a escuchar la amenaza de una mujer que le dijo: desgraciado, mañana lo va a matar a usted. Bueno, con palabras de ella, no con las mías. Y como lo amenazó, entonces este profeta se angustió tanto que se dio a la huida y se escondió por allá en una cueva. Y Dios comenzó a hablarle, y cuando el pasaje presenta no solamente la voz de Dios, sino presenta un panorama diferente, una tranquilidad, un viento suave, como una música de fondo, como que Dios, para hablarle a Elías, le dijo a alguien: toque el piano a ver si este me entiende así. Y puso todo en calma y puso el ambiente. ¿Y sabe qué dice el texto bíblico? Y que Dios estaba allí, ¿sí? Porque primero había ocurrido un terremoto, un viento, cosas así, pero la voz de Dios no estaba ahí. Elías aprendió a involucrar todo su cuerpo, ¿sí? Ver lo que estaba sucediendo, oír lo que está, el ambiente, el aroma, los sentidos, lo que podemos palpar y demás. Así también escriben las cartas en el Nuevo Testamento
Pedro dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que nosotros experimentamos tocante al verbo de vida. De eso es lo que les estamos hablando. No solamente algo que oímos, sino algo que experimentamos con todo nuestro cuerpo. Por eso cuando usted cuenta a alguien acerca de que Dios le habló, está seguro que Dios le habló, porque todo su cuerpo se puso en acción. Usted escuchó algo, usted sintió algo, usted vio algo, a usted se le movió algo adentro. La voz de Dios. Ponga atención completa. Sí, ya que hablé de las parejas, si usted quiere arreglar su relación matrimonial en el área de comunicación, aprenda a usar todo su cuerpo también para comunicarse bien. Pero bueno, eso es un extra. ¿Estamos? Cuando Dios te hable, presta toda la atención. ¿Sabe qué dice en Juan capítulo 10 Jesús acerca de las ovejas? Dice: no seguirán la voz del extraño. Qué interesante. ¿Qué significa eso de no seguirán la voz del extraño? Que las ovejas no van a tomar decisiones siguiendo voces extrañas. Es más, escucha esto: cuando tengas alguna duda sobre algo que tengas que hacer, cuando no tengas suficiente claridad, cuando el mensaje no esté completo, entonces no debes moverte. Nota lo que dice Juan: no seguirán la voz del ¿qué? Extraño. La palabra extraño significa eso: incompleto, confuso, ¿sí? Confuso. Entonces, cuando usted esté por hacer algo, tomar una decisión, pero lo que tiene en el panorama no es claro, no es completo, es confuso, quédese quieto, no haga nada. Porque cuando Dios nos dice hacer algo, Él no habla así por jeroglíficos, Él es claro y su mensaje es claro. ¿Estamos, hermanos? Así que debemos aprender a esperar. O tienes claro el mensaje de Dios, o mejor huye de un mensaje que sea confuso. ¿Sí? ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Juan capítulo 10 verso 5 dice: huirán del mensaje extraño porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, tenga cuidado, porque muchos quieren imitar, falsificar la voz del Señor. ¿Sabe qué es una de las cosas, según lo que dice la Biblia, del anticristo? Que tratará de ¿qué? De imitar la voz del Señor. Si usted y yo no estaremos preparados para el tiempo final sobre la voz de Dios, podríamos estar siguiendo al que no es. Es muy importante eso. Número 3. Todo lo que Dios habla tiene respaldo en su palabra escrita. Todo lo que Dios habla tiene respaldo ¿en dónde? En la palabra escrita. Si hay algo que Dios te haya dicho y no está respaldado, es más, está contradecido por la escritura, eso no es de Dios. No es de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces esto nos lleva a un punto importante. La palabra escrita, la Biblia, es indudablemente la mejor forma para oír la voz de Dios. ¿Escuchó esto? Usted tiene en sus manos la voz de Dios. Ay, no la traje. Dejó la voz de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que usted medite en esta palabra de día y de noche. Porque aquel que medita en esta palabra de día y de noche es entonces, ¿es qué? Bienaventurado, dice el Salmo. ¿Sí? Bienaventurado. Todo lo que haga. Y interesante eso. Yo acabo de decirles que usted no debe moverse si no está seguro de que es la voz de Dios. Pero cuando usted tiene la voz de Dios, todo lo que haga va a ser ¿qué? Prosperar. Porque no está siguiendo
su capricho, sino la indicación del Señor. ¿Estamos, hermanos? Importante, importante. Todo lo que Dios habla tiene que respaldo en la palabra escrita. Si Dios te está hablando por medio de su palabra y no estás prestando atención, no quieras revelación especial. ¿A qué le llamamos revelación especial? A otro tipo de manifestaciones de la voz de Dios, ¿sí? La voz audible de Dios, el sueño, la revelación, la visión. Hay otras formas de que Dios habla. Pero escucha esto: si no eres capaz de seguir lo que Dios dice en la escritura, no quieras revelación especial. ¿Estamos? Entonces esto nos lleva a una siguiente verdad. Si tú eres alguien que estás escuchando a Dios a través de su palabra, estás listo para recibir más revelación. Note eso. Y entonces Dios va a entender cómo tú escuchas mejor al Señor y te va a hablar. Y Dios va a usar un sueño, Dios va a usar una canción, Dios va a usar una circunstancia, Dios va a usar otras formas. ¿Para qué? Para hablarnos. ¿Escuchó eso? Para hablarnos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos. Esto es interesante. ¿Están siguiéndome, hermanos? Los que están en casa, usen su Biblia, no se distraigan. Sálgase de las cobijas. No, mentiras. Bueno, también, si están, háganlo. Para atender a la voz de Dios. Hebreos 1, 1 y 2. Note esto. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Necesitamos tener una relación con Jesús para entender lo que el Padre nos está diciendo. Pero note que el texto dice que Dios habla a través de ¿qué? Muchas maneras. Dios habla a través de ¿qué? Muchas maneras. En este tiempo, escucha esta palabra, en este tiempo nos ha hablado a través del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Y aquel Verbo se hizo carne, su Hijo. Yo soy, dice Jesús, el pan que descendió del cielo. Yo sé que Moisés les dio a ustedes, les dice a los israelitas, les dio el maná durante tantos años. Pero ahora, más que el maná, Dios les ha dado a ustedes el pan de vida. Y Jesús es para nosotros la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y el que come de ese fruto no conocerá muerte, dice la escritura. Vivirá eternamente. Qué interesante. A través de su Hijo. Si tú eres alguien disciplinado a leer, estudiar, meditar la palabra de Dios, estás entrenándote para oír a Dios. Dios habla de diferentes formas. En estos tiempos, por medio de su palabra o del verbo de Jesús, Jesús es la palabra de vida. Si tienes una relación con Jesús, podrás entender bien la voz de Dios. ¿Estamos, hermanos? Y número 4, entrena tu oído para oír la voz de Dios. ¿Entrena qué? Tu oído. Recuerde esos versos que mencioné de Apocalipsis. El que tiene oído, ¿qué debe hacer? Oiga, ¿sí? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entrena tu oído para oír la voz de Dios. La Biblia nos cuenta del jovencito llamado Samuel en el Antiguo Testamento. Samuel no era hijo del sacerdote. El sacerdote Elí tenía otros hijos.
Esos otros hijos que Elí tenía, ¿qué decimos de esos muchachos? Ayúdeme con una palabra. Eran desobedientes. Uy, esa palabra se queda cortica para lo que eran. Aparte de ser desobedientes, qué vergajos muchachos. Tenían otros problemas. Sí. La mamá de Samuel había hecho un compromiso con Dios. Tenía un problema, ya sabemos la historia. Ella cumplió su compromiso. Ella trajo al chico al templo, una edad muy pequeña, después de que fue destetado, dice, tal vez a los 3 o en casos antiguos a los 5 años, después de los 5 años. Y entonces estuvo al cuidado del sacerdote. Y el texto bíblico cuenta que una noche Samuel escuchó a alguien que lo llamaba. Y él se levantó y fue a decirle al sacerdote, ¿qué necesita? ¿Para qué me llama? Yo no lo estoy llamando. Vaya, acuéstese. Y al rato volvió otra vez, Señor, ¿para qué me llama? Y entonces como que comenzó a entender este sacerdote, aquí como que está pasando algo. ¿Sabe qué dice el texto cuando comienza a hablar de esa experiencia de Samuel? Dice que Samuel ya ministraba en el templo, ¿sí?, pero no conocía al Señor. ¿Sí? Ya ministraba, pero no conocía al Señor. Y entonces el sacerdote rápido descubrió que Dios estaba queriendo traer a este muchachito de pocos años, tal vez 7, 8 años, una revelación. Entonces le dio indicaciones. Mire, la próxima vez que vuelva a escuchar esa voz, entonces no salga corriendo para acá, sino más bien haga esto y dígale tal cosa a esa voz. Y entonces así lo hizo. Al día siguiente, cuando se levantaron, el sacerdote le dice a Samuel, ¿qué le dijo Dios? Y ahora Samuel tenía otro problema, porque antes el problema que tenía era identificar la voz de Dios. Ya comenzó a identificar la voz de Dios, ya le respondió al Señor, ya el Señor le dio su primera revelación, pero su primera revelación involucra al sacerdote. Y ahora decirle al sacerdote, usted no ha hecho bien las cosas con su hijo, y sus hijos están así por culpa suya, y van a terminar así por culpa suya, y usted va a terminar así por culpa suya. Entonces, un niñito señalando a un ministro, a un hombre de Dios, pero ¿qué hacía si tenía el mensaje? Samuel fue entrenado, ¿para qué? Escuchar la voz de Dios. Seguramente usted y yo no tuvimos un sacerdote en casa que nos dijera, mire, Dios le está hablando. Pero ya es el tiempo que nosotros entrenemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro raciocinio y todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Oír la voz de Dios. Necesitamos entrenarnos. Dijimos que la mejor forma de llegar a eso, usted la tiene a través de ¿qué? De la palabra. Entonces usted debe ser alguien juicioso que se va a acercar al texto sagrado, que va a orar, que va a tener un buen momento, que no va a leer la Biblia teniendo a todo volumen el radio o el televisor, sino que va a aprender a decir o hacer lo que Jesús dijo: enciérrate en tu cuarto, habla con tu papá en secreto, escucha a tu padre en secreto. Y entonces comienza a tener experiencia de, ay, el Señor me habló a través de este verso, ay, el Señor me respondió a través de este verso, ay, el Señor me habló a través de este pasaje, ay, el Señor me habló a través de tal. Y entonces comenzamos a oír al Señor. Ese va a ser un buen paso para que comience a entrenar su oído.
¿Por qué? Escucha esto. Porque habrá otros momentos en su vida, en la calle, en el trabajo, aquí, allá, en la cocina, donde no está frente o no tiene el texto bíblico a la mano, pero comenzará a escuchar a Dios decirle cositas al oído, al corazón, y usted puede entonces de manera sencilla saber que lo que está recibiendo, ese pensamiento, ese sentir, eso que llegó a usted es de Dios, y puede con tranquilidad seguirlo, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Está conmigo? Es sencillo, pero necesita entrenamiento. Es sencillo, pero necesita ¿qué? Muchas cosas de nuestro cuerpo necesitan entrenamiento. Sí, necesitan entrenamiento. Tenemos, gracias a Dios, un buen baterista. ¿Pero ha necesitado entrenamiento? ¿O se lo ha dejado todo el Espíritu Santo? No. A mí no me puede decir, pastor, yo no ensayo porque el Espíritu Santo me coge y, mejor dicho, me hace tocar. Bueno, gracias a Dios, yo quiero que el Espíritu Santo lo coja y lo haga tocar, pero necesita estudiar. Necesita estudiar. Nosotros hemos visto, yo no sé cuánto tiempo usted haya estado aquí. Yo he sido testigo aquí del desarrollo de los músicos. Yo los he visto tocar en algunas veces apenas con un dedo de carne. Como cuando yo comencé a aprender a usar el computador. Menos mal que no lo hago delante de ustedes en una oficina, porque se hubieran reído de mí. Ustedes ven a los niños de ahora chatear. Dios, hasta lo hacen con los dedos de los pies. Son unos hábiles para eso, porque nacen y el papá les da el biberón y les compra el celular. No debería ser así. No debería ser así. Otro día hablamos acerca de eso. Pero con el entrenamiento que el mundo les da, están muy avanzados. Ahora son los adultos los que le dicen al niño, prográmeme este aparato que es que se... Tengo la clase con el pastor, y llaman al niño para que lo conecten. Entrenamiento. Necesitamos entrenar nuestro oído para oír la voz del Señor. Necesitamos. ¿Sí? Mire, Jacob llegó a una edad adulta y todavía no tenía buen entrenamiento de la presencia de Dios. Cuando estuvo en cierto lugar, cuando vio ciertas cosas que vio, cuando se soñó ciertas cosas, en la mañana estaba diciendo, ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía. No me había dado cuenta dónde estaba. Hay creyentes que llevan años que no se han dado cuenta porque no se han entrenado. De ahí en adelante, Jacob comenzó a caminar diferente. Es más, le tocó aprender a caminar cojo porque aprendió como a la fuerza. Yo no espero que Dios tenga que cascarle para que no. Usted y yo podemos ser sabios y aprender a oír a Dios. Por las buenas, no por las malas, por las buenas. ¿Está conmigo? Sí. En los evangelios, en varias ocasiones dice que el Señor les habló a sus discípulos, pero que ellos no entendieron hasta que pasó tal otra cosa. Y a veces nos sucede eso, porque necesitamos ¿qué? Entrenarnos para oír la voz de Dios. Cierro recordando el texto que dice: el Espíritu está hablando a la iglesia, y el que tiene oído para oír ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice. Hermanos que están en el auditorio, que están en la casa, hoy es un día importante para nuestro país y la iglesia tiene mucho que hacer en esa decisión. Pero si la iglesia, si cada creyente sigue a su propio pensamiento, sí, todos tenemos el derecho voluntario de decidir, pero no hay nada que nosotros queramos hacer o decidir siguiendo la voz de un extraño, sino siguiendo la voz de Dios. Si en este momento y en este día los creyentes, no sé cuántos serán, los creyentes en nuestro país
escucháramos la misma voz sobre qué persona deberíamos elegir, esa votación sería significativa. Porque todos estamos, no creo que el Espíritu Santo le diga una cosa al uno y otra cosa al otro. Si así actuamos, es porque no estamos siguiendo, porque dijimos una verdad. ¿Qué es la verdad? Que cuando algo no es completo, cuando el mensaje sí está confuso, es extraño, mejor no. Pero Dios tiene una decisión para la iglesia para el día de hoy. Usted y yo podemos preguntarle al Señor, oír su voz y entonces tomar la decisión que esté en unidad de lo que Dios quiere hacer. Ahora, todo lo que Dios quiere hacer tiene respaldo ¿qué? En su palabra. Cuando la palabra de Dios dice, cuando el impío gobierna, la ciudad sufre, el pueblo sufre. Cuando el impío gobierna. Esta es una de las pocas veces que uno de los candidatos tiene testimonio de haber sido una persona o de ser una persona que ha sido tocada y transformada por Dios. Yo tengo que leer acerca de ellos. Y leí acerca de este hombre que hoy es candidato presidencial. ¿Sí? ¿Quién era antes? ¿Cuál ha sido el desarrollo de su vida? ¿Hasta dónde la palabra me respalda para una decisión? Y ahora hay que orar y pedirle, Señor, dirígenos. Creo que hoy la iglesia en Colombia necesitamos oír la voz de Dios y tomar una decisión. ¿Estamos, hermanos? Tomar una decisión. El que tiene oído para oír, que oiga. Dios está hablando. Cierra tus ojos. Dios está hablándonos. Dios te está hablando aquí en el auditorio. Dios te está hablando aunque hayas decidido quedarte en casa por cualquier motivo, que sea salud o demás, y tuviste que quedarte y escuchaste el mensaje. Dios está hablando. Y Dios te está diciendo estas 4 cosas supremamente importantes. Cuando Dios habla no hay dudas que es su voz. Cuando Dios habla está respaldado lo que habla por su palabra. Cuando Dios habla tienes que prestar toda atención. Necesitas entrenarte completamente para oír al Señor y seguirle. No sigas la voz de un extraño. No tomes decisiones raras que no tengan el respaldo bíblico. No hagas cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Sigue la voz de tu pastor, la voz del Señor. Si alguien aquí o allá en la casa, después de oír este mensaje, le dice, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero entrenarme para oírte y seguirte, tome una actitud de adoración y digámosle, Señor, quiero oír tu voz. Aleluya.